Hola Mafe, Hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, vamos Yo me iba a conectar inmediatamente. cuando envían es que reunión de voceros. Entonces yo me conecté y dije que como apenas lo había enviado, pero que yo mejor iba a entrar a la clase. Reunión de voceros, bueno, eso está muy bien. Ah, Listo. Les voy a compartir pantalla de nuestra presentación para el día de hoy, para esta noche. Les decía que si me sienten hablando como medio rarito fue porque me mordí la lengua, entonces me disculpo con ustedes. Pero nada que la paciencia y las señales de humo no puedan cuadrar. Seguramente ustedes me entienden bien. O no me entienden bien, ¿cierto? Que se entiende bien ahí. sí, se Listo, entiende. nuestra presentación. Bueno, perfecto. Estamos viendo pantalla. Voy a tener también Sí, acá una especie de orden del día para hoy, 14 de marzo, siendo las 7 pasaditas. Lo primero es saludarles, esperar que todos se encuentren muy bien. Es importante antes de dar inicio. Estuvimos toda esta semana, no sé si ustedes vieron la retroalimentación de las actividades que fueron entregando, que de eso también vamos a hablar un poquito hoy, y en parte hay un tema muy interesante, y es, ustedes saben que recién pasamos por unos comités muy interesantes también, muy nutridos, por cierto, acerca de las personas que no están entrando. Es posible que ustedes se conecten, ¿sí? Al encuentro sincrónico, pero no están entrando a Sayuna, y al no entrar a Sayuna, eso va generando, evidentemente, un counter, y ese counter va arrojando unos datos estadísticos acerca de los días que entran y que no entran. Compañeros con 170 días sin entrar, con 200 y piola, entonces pasaron por comité y hay unos filtros que evidentemente no son difíciles de poder pasar si se lleva tanto tiempo de inactividad. Por eso es que nosotros siempre les recomendamos, tengan presente, por favor, que Sayuna también hay que entrar, no solamente por todo lo que son los anuncios que allí ustedes van a estar encontrando, sino por la comunicación directa que tienen con nosotros. Esa comunicación que adicional también a estos encuentros sincrónicos, tiene toda una estructura muy bien fundamentada para poderse informar, capacitar. Ahí está ese material de formación que entre otras es demasiado completo, demasiado completo. Ahorita vamos a ver precisamente y todo ese recuento de lo que esto conlleva. En ese orden de ideas, hola María, adelante con tu comentario. una pregunta así, pues que uno cómo hace para entregar las tareas si no entras a ayuno. Uno cómo hace para entregar las tareas si no entra ya a Sayuna. Evidentemente, ¿cómo va a ser? Tú Entonces, en, eso, son personas que, dime, no, o sea, sí se conectan a los encuentros sincrónicos. algunos, en algunos casos, no puntualmente del grupo de ustedes, pero sí hay casos, es que nosotros manejamos varias fichas y sí, hay Sí. gente que se Ah, ya. conecta, ve cosas y no necesariamente entra a Sayuna. Y evidentemente pues no se entregan tareas ni nada de eso. Y luego por allá como que se acuerdan que están estudiando y entonces ya al compartir esas actividades ya están fuera de contexto y entonces ahí se va complicando el cuento. Ya Mm, entiendo, gracias. con mucho gusto. En ese orden de ideas, importante que lo tengan muy presente. Esos comités se están dando y se están dando precisamente por esa falta de ingreso a Sayuna. Falta poco. Si se dan cuenta, ya veníamos avisorándolo desde el año pasado y en ese avisorar desde el año pasado, miren que decíamos, cuando menos piense termina el año, vamos a arrancar el otro y mire ya dónde vamos. Estamos hablando de prácticamente ya empezar a terminar todo lo que es la parte de la formación y arrancar ya, cuando menos piense, estamos en etapa de práctica, ¿cierto? Esto cada vez va mucho más rápido. En ese orden de ideas tengo una
pequeña recomendación de una conferencia que me pareció genial y que se las quiero compartir a ustedes, acerca de aprender a planear en la vida y no planificar. Diferencia entre la una y la otra. ¿Quién me dice? Mafe, Cari, Kelly, ¿qué es ese tema de aprender a planear en la vida? Es mejor planear que planificar. ¿A qué creen ustedes que se refiere esto? Es algo loco, no sé, o sea, uno planea. ¿Uno qué, Mafe? No, uno planea y planifica. Sí, entonces esa conferencia me pareció muy curioso y por eso los quiero traer hoy a ustedes para compartirlo. Se dice, no planeen, no planifiquen, planeen. Y entonces el planificar tiene que ver con cómo voy de un punto A un punto B, de un punto B a un punto C. Y está bien, no está mal. El tema es que esa planificación tiene altos y bajos. Es posible que yo planee este año sí entrar al gimnasio, pero hay altos y bajos, cosas que se atraviesan a uno en la vida y que finalmente no puedo entrar al gimnasio. Este año sí aprendo un idioma, pero es posible que en la dinámica normal del año ese idioma esté un poco enredado para poder cumplir con eso. Este año sí me compro un carro. Y entonces en esa planificación del punto A al punto B, al punto C, al punto hasta la Z y de ahí para allá, duplíquelo, se pueden presentar altibajos. Y esos altibajos lo que me dice es, si no es por acá, tenemos que replantear el cruce del punto A al punto B para poder no desistir. Y cuando este señor hablaba, es un español, voy a buscar la conferencia y se las voy a compartir. Cuando este señor hablaba, aprendamos a planear, tiene directamente mucho que ver con lo que hacen los aviones, que ellos planean sobre el aire. Y cuando hay una turbulencia, con esa misma dinámica de planear, van buscando el lado perfecto para poder seguir el camino. Puedo cambiar el rumbo dependiendo de los aires y los vientos. Y ese cambiar el rumbo me permite, evidentemente, redireccionar, pero también no desistir del plan de vuelo. Entonces, ese planear me pareció muy interesante y se los quiero a ustedes recomendar como reflexión. Ese planificar está bien, pero es mejor aprender a planear y sortear muy bien esas turbulencias que la vida nos presenta y que la misma formación puede ser. Es decir, muchas veces en la vida se me complica hacer algo, pero ese se me complica hacer algo, yo lo puedo ir compaginando con cómo le voy dando la vuelta a esto. Con eso quería arrancar. Falta poco, la clase anterior no pudimos tener como la posibilidad de encontrarnos. Y entonces estaba viendo lo que era el material de formación. Me voy nuevamente a la presentación. Y en ese material de formación nos encontramos cosas bien interesantes. Entonces, una vez dicho esto, ¿a dónde nos vamos a ir? Nuestra primera diapositiva, el nombre del proyecto, desarrollo de la estrategia de comunicación gráfica fundamental en las necesidades del cliente, elaborar piezas gráficas. Bienvenida, objeto del encuentro, evidencia final de la AP4, desarrollo del tema calidad de impresión, que era el que teníamos hasta la semana anterior, creo que era puntualmente para entregar, no sé si era hoy precisamente último plazo, pero nos va a quedar para dentro de 8 días. ¿Sí? A petición de algunos de ustedes que me estaban diciendo que ya quedábamos como pendiente de esos detallitos que se van a dar cuenta, no es nada del otro mundo y que lo podemos contemplar ya para lo que es el transcurso de esta semana. Evidencia de maqueta del producto editorial, desarrollo del tema maquetación de productos editoriales, creando impacto visual y las conclusiones. El objetivo de esta actividad es comprender y aplicar correctamente la gestión del color en los procesos de composición gráfica, definir la estructura del producto editorial según conocimientos de diseño definidos, considerando a quién se dirige,
cuál será su contenido, su estructura y su aspecto, sin perder de vista que las publicaciones son el medio y no el fin, mediante el cual se alcanzará el objetivo de la comunicación. Frente a esto ya nosotros venimos prácticamente hablándolo constantemente, que esa forma en que yo comunico finalmente es la que va a cumplir o no el objeto por el cual nosotros nos vamos direccionando en torno a nuestra conceptualización, asimilación del conocimiento. Nuestras evidencias de aprendizaje. Esto es lo que tenemos. Ya prácticamente entramos en esa evidencia de desempeño, control de calidad de impresos, que es la que vamos a trabajar hoy. Teníamos archivos editables, retoque de imagen. Esto ya lo veníamos manejando, evidencia de desempeño de archivos editables, evidencia de producto, prototipos finales y evidencia de conocimiento, mapa conceptual. Las fechas que nosotros teníamos: 22 de febrero, 28 de febrero y 7 de marzo. Esta, puntualmente, de evidencia de desempeño, control de calidad de impresos, esta era la que habíamos quedado pendiente. Acá quiero también recomendarles algo. Si bien se dan cuenta, tenemos todavía deudas pendientes de actividades que de cierto modo no se han entregado. No puedo decir que todos, pero sí hay algunas personas que todavía entregaron, por ejemplo, una actividad y tienen pendiente 2 o 3. Se viene un tema bien interesante y es que nos queda poco tiempo. Cuando hablamos de acá a septiembre, estamos hablando... yo sí puse a grabar, ¿cierto? Qué pena. Cuando hablamos que acá a septiembre, estamos hablando de que nos quedan algunas actividades por entregar y vamos a tener que empezar como a concentrarnos y a cortar un poco más esas fechas. Dentro de ese proceso, por ejemplo, esta que fue la que ustedes me pidieron, alargar un poco más la entrega, algunos, porque ya algunos compañeros, evidentemente, y compañeras ya hicieron la entrega y ya está calificada, retroalimentada. Ustedes se pudieron dar cuenta las evidencias que enviaron, la retroalimentación que se hizo. Necesito saber si ya les llegó, si la revisaron, si vieron que estamos a la orden del día con lo que han entregado. Sí, Cari, profesor. Mafe, perfecto. Bueno, entonces Sí, la idea mías. es, perfecto, ¿qué es lo que buscamos con esto? Estamos a la orden del día, pero faltan algunas actividades por entregar. Yo creo que ya sí es importante que nos vamos yendo como en esa dirección de lo que nos está faltando y precisamente para que nos vamos movilizando y que no nos vamos quedando cortos de tiempo, que seguramente es lo que se va a empezar a desarrollar. Con respecto a esta evidencia del desempeño y control de calidad, les quiero compartir precisamente el material de formación. Quienes no han entregado, se dieron cuenta que ya nosotros veníamos trabajando lo que era la gestión del color en encuentros anteriores y que ya habíamos visto en gran parte esto mismo que se está desarrollando. Dentro de este proceso, de esa actividad, que no la vamos a ver, no vamos a ver estos videos ni nada porque se supone que ya ustedes lo han visto, teníamos una información que va dando cuenta de todas esas características que nos permiten a nosotros hablar de una calidad en el proceso de impresión, ¿cierto? Entonces se habla precisamente del color, tenemos esa gestión del color como tal, nos hacen una separación totalmente directa y muy amigable para cada uno de los conceptos que nosotros venimos trabajando. Hablamos de esa diferenciación desde la impresión, el original y los procesos de los monitores. Recuerdan que hablábamos precisamente de esas características frente a las diferencias de los monitores, de los dispositivos de salida, etc., etc. ¿Lo recuerdan? Sí. En ese orden de ideas, miren que estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿cierto? Entonces ya nos empiezan a hablar acerca de las características que tenemos nosotros a la hora de generar esas impresiones. Una de esas actividades que también precisamente lo retroalimentamos, tenía que ver con esa diferenciación y cómo nosotros podíamos advertir las diferencias por características de lo que esto del color nos iba representando.
algunos todavía tenemos pendientes precisamente esa actividad, pero miren que está todo dentro de los esquemas y los parámetros que ya veníamos trabajando. Esa calidad de la impresión ya nos va hablando de algunos temas de parametrización, ya nos va hablando de lo que es basado en este proceso precisamente del material de formación, cómo es que se va detallando. Invitación directa, ay, me sigue oliendo, invitación directa para que cada uno, por favor, no pierdan de vista esto que es el material de formación, muy claro, muy como hemos dicho nosotros coloquialmente, muy coquito. La idea es saquemos el espacio no solamente para entregar una evidencia, sino saquemos el espacio para que nos vaya quedando claros los conceptos con respecto a cada una de esas evidencias. Casi que esas evidencias están estructuradas o diseñadas para ir avanzando paso a paso en cada uno de los aspectos que seguramente ustedes luego van a detallar, que es importante saberlo, ¿sí? Porque llegan momentos de impresión, porque llegan momentos de captura de imagen, porque llegan momentos de edición de imagen, y eso ya lo hemos visto. La última actividad donde hacíamos esta separación y esta división como práctica de una misma imagen con colores diferentes nos daba cuenta de eso. Es muy estable todo lo que aquí nos va hablando el material de edición. Por eso, cuando iba a grabar el video, dije yo, pero es que aquí lo que les están pidiendo es un mapa conceptual y lo técnico ya lo habíamos visto desde el software, ¿cierto? Aquí hablan de todo lo que, de cierto modo, ya nosotros veníamos trabajando desde los inicios, precisamente de la formación. Recuerden que hablábamos de algunos elementos como, por ejemplo, fuera para fotografía y video, ese tema de la temperatura del color. ¿Lo recordamos? Importante no perder de vista esos elementos que de cierto modo van tomando forma y cobran muy buena importancia a la hora de ya empezar a entender desde la estructura propia de la imagen, los píxeles, en este caso la temperatura del color que hablábamos, que para tanto fotografía como video eso tenía un tratamiento directo. ¿Alguien lo recuerda? ¿A qué nos referíamos en video y en fotografía cuando hablábamos de ese tratamiento del color basado en la temperatura? Grados Kelvin, no Fahrenheit, y que hablábamos de más o menos 5.600 grados, 8.000 y pico, 2.500. ¿Alguien recuerda a qué nos referíamos con eso? Y desde la misma configuración de las cámaras nos iban diciendo. A manera de recorderis, balance de blancos. Nosotros tenemos la posibilidad, el ser humano, en la vista, con los conos y los bacilos, de hacer esa traducción de la entrada de luz, convertir la imagen en color y generar una imagen. Cuando estamos hablando de esos dispositivos, como no tiene esa facilidad y esa hermosa máquina que tiene el ojo humano, entonces lo que hacemos es ajustarlo de manera mecánica o automática precisamente a cómo debería de ver el ojo humano en determinadas características de luz. Y esa luz, dependiendo de los colores que ahí están obviamente involucrados, ya podríamos estar hablando precisamente de un elemento, y ese elemento tiene que ver con el balance de blancos. Entonces, no es lo mismo, y ese ensayo lo hicimos en sus propios dispositivos móviles, no sé si lo recuerdan, que cuando nosotros íbamos en, por ejemplo, los dispositivos móviles, cámara fotográfica, y en cámara fotográfica que la encuentran ustedes como cámara pro, características de, por ejemplo, se me va ahorita la paloma. No el balance de blanco, sino el diafragma, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a diafragmar, y cuando estamos diafragmando, lo que estamos viendo, de cierto modo,
es que está ocurriendo una apertura del iris para que entre, aumente la luz o baje la luz. Y ahí empieza todo ese gradiente tonal que aquí mismo nos están explicando. En ese orden de ideas, nosotros la única situación que le dimos claridad frente a la exposición de lo que veníamos viendo en esos aspectos era, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué pasaba con el diafragma en los dispositivos móviles? ¿Alguien recuerda? ¿Y que estaban al revés, pero no me vaya a preguntar. Correcto, no, pero muy bien, Mafe. Estaba al revés. La medida es al revés. Al igual que lo que tiene que ver con los ISOs. Ese grano de ISO numéricamente van encontrados. Y van encontrados es porque son, obviamente, dispositivos de lente fija. Nosotros, a diferencia de una cámara, que podemos generar ese fenómeno de lo cóncavo convexo, que podemos alargar, elongar el tema de un lente con acercamiento para dar una mayor dioptría, eso no lo podemos tener en el celular. Algunos acercamientos han tenido por ahí unos pequeños elementos que le adhiere uno al celular con lente fija. Entonces, como una especie de lupita. Pero de ahí a que existan, ya han salido algunos, y más ahorita con lo que estamos corriendo, que a propósito de eso, por favor, no me vayan a dejar olvidar ahorita al final, una propuesta que les tengo frente a lo que nosotros venimos desarrollando, saliendo del tema de las evidencias, pero en esos encuentros que todavía no hemos tenido el gusto con todos, sino con algunas dudas muy puntuales, pero mínimas pues, les propongo que utilicemos esos espacios que tenemos dispuestos y hagamos adelantos de cosas que también les van a servir a ustedes, de temas importantes, como por ejemplo inteligencias artificiales, como por ejemplo redes sociales, que lo veníamos hablando, como por ejemplo la característica del community manager, como por ejemplo cómo generar una campaña a través de redes sociales para generar mayor audiencia, visualizaciones, existir, y que eso de cierto modo les va a servir a ustedes también hoy o mañana para el tema particular, personal, pero para clientelas. Entonces les propongo, y eso lo hablamos al final, que por ejemplo, en nuestro espacio sincrónico para solucionar dudas, dediquemos una horita a un tema nuevo. ¿Les parece? Sí, más útil. Bueno, muy bien, me alegra eso. Entonces empezamos a trabajar sobre temas que nos vayan a servir y que nos llevemos, en vez de quedarnos quietos esperando si alguien tiene alguna otra duda o no, y que entre uno o dos compañeros y que luego se salga, aprovechemos ese tema, ese espacio, ese tiempo en temas que nos van a servir demasiado. Y montamos las grabaciones y montamos todo. Listo, entonces esa actividad, si se dan cuenta, es un mapa conceptual de lo que acá mismo nos están diciendo. Es qué es lo que vamos a construir, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y no tiene realmente mayor inconveniente. Volvemos a esa nuestra presentación. Pues les digo que el mordisco fue tan bueno que parezco en estos momentos como medio carnívoro. Entonces, en ese orden de ideas, miren que esta evidencia va muy en relación a lo que les voy a compartir a continuación, pero que de cierto modo es algo supremamente sencillo. Ahora bien, ¿qué va a pasar para dentro de 8 días? Que se nos cierra precisamente esa evidencia. ¿Que tenemos 2 evidencias? No, tenemos una que es la del cronograma normal de evidencias y actividades que vamos a desarrollar hoy, precisamente con la apertura de esta nueva actividad, pero que ustedes tienen una que en realidad ya algunos compañeros me la han entregado y la han entregado muy bien, sin ningún inconveniente. O sea, se nota que los conceptos, si los asimilamos de lo que veníamos trabajando, es parte simplemente de recordar y poner en práctica lo que allí hay. Miren este tema del control de calidad en impresión, garantizando la excelencia. El control de calidad es esencial en la industria de la impresión, reduce costos, mejora la satisfacción del cliente. Esta presentación cubrirá temas claves para lograr la excelencia en lo mismo. Cuando nosotros tenemos un muy buen proceso previo
a la hora de hacer una entrega para tener un producto, seguramente eso se va a ver. Ese control de calidad en la impresión, ¿qué tiene como definición? Un proceso sistemático para asegurar que los productos impresos cumplan con los estándares definidos. ¿Estándares definidos por quién? Pues por lo que normalmente la técnica me exige a mí a la hora de hacer una muy buena preparación, ¿cierto? Pero también lo que el cliente está buscando. Eso tiene características económicas, características de conocimiento aplicado, características de tendencia. Hay una cantidad de elementos que aquí cubren un valor importante. Etapas, como en todo, preimpresión, durante la impresión y posimpresión son las tres fases. Lo venimos hablando con anterioridad, muy similar a lo que tenemos que ver desde el campo multimedial, de diseño, de animación, audiovisual. Tenemos tres fases, que una cuarta sería ya ese tema de, ¿alguien recuerda? Habíamos hablado de una preproducción, una idea que vamos a empezar a planificar, que vamos a llevar a plasmar en un papel, que vamos a empezar a investigar y adentrarnos frente a eso, y aplica exactamente para nosotros. Una producción ya como una ejecución de lo que nosotros queremos empezar a diseñar, a trabajar, a maquetar, y ya luego venimos con una postproducción, que es esa entrega final, que en este caso ya es nuestro producto listo. ¿Cuál sería esa cuarta fase que nunca se menciona, pero que también es importante? ¿Alguien la recuerda? La hemos hablado mucho. Tiene que ser la entrega, la impresión. La otra, divulgación. ¿Qué hacemos nosotros ya con un producto? ¿Qué hacemos evidentemente con un producto que ya imprimí? Pues vamos ahora sí a exhibirlo y que cumpla su función. Esa función que seguramente ese cliente está buscando para dar solución, y lo hemos hablado múltiples ocasiones, ¿qué es lo que busca un cliente? Muchas veces sabiendo o sin saber, es bajo un parámetro de asesoría por parte de ustedes, es dar solución a algo que seguramente él puede que conozca, pero casi siempre se va en una misma dirección. El cliente quiere vender más. Producto, marca o servicio, lo que quiera que sea, pero quiere vender más, quiere generar mayor impacto, quiere tener mayor visibilidad, quiere que la gente lo reconozca, ¿de acuerdo? Pero es posible que eso tenga toda una estructura de preparación previa. ¿Por qué no lo están viendo? ¿Qué es el manejo que está dando de la marca? De su propia identidad de marca. Recuerden que en marca, cuando uno va a hablar, ¿qué es lo que a mí me representa? Acá sé que hay emprendedoras con sus proyectos muy interesantes. ¿Qué es lo que esa identidad de marca que yo le estoy dando precisamente a ese existir en mi emprendimiento, en mi proceso y proyecto de vida empresarial? ¿Qué es lo que estoy vendiéndole a la gente como mi marca? Recuerden que la marca va cobrando precisamente calidad como si fuera un ser humano, ¿sí? Va teniendo un tono, va teniendo una voz. Miren que no es gratuito lo que tanto se habla en Medellín. ¿Alguien recuerda qué es lo que hablan del metro? ¿Qué pasa en Medellín con el metro? La cultura metro. La cultura metro. Ese tema de la cultura metro no es gratuita. Eso se llama precisamente un posicionamiento de marca hasta tal punto que la gente ya toma el metro como parte suya. Por eso es que el metro no tiene un graffiti, el metro no tiene un rayón. En el metro es muy poco probable que usted vea realmente que hay desmanes y que hay cosas al interior del metro. Es muy difícil. Y si a alguno de tantos se le olvida que está en Medellín y viene de otro lugar, pues aquí la misma cultura metro le va a recordar en qué ciudad está y qué es lo que nosotros hacemos con nuestro metro de Medellín. Entonces, eso va acompañado adicional con una muy buena estrategia de comunicación. ¿Alguien recuerda qué ha hecho el comunicador y el encargado de las redes del metro? ¿Alguien sabe? Y eso ha dado la vuelta por medios. Algo pasa con el community manager del metro. ¿Alguien sabe qué es lo que pasa? ¿Alguien sabe qué es lo que el metro ha hecho en redes sociales? Creo que responden como de una manera graciosa a los comentarios de las personas y eso hace que generen como más conexión.
Así es, Kelly. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que entendieron que la marca no puede ser distante. La marca tiene que buscar emotividad y esa emotividad dentro de la cultura metro les dice, usted lo que tiene que hacer es acercarse a la gente y acérquese. Entonces, por eso el metro opina de una manera muy graciosa frente a cualquier elemento que se pueda presentar al interior del metro. Y eso lo hace más cercano, eso lo hace, como dicen los paisas, más parcero, eso lo hace más chabacán, eso lo hace más suyo, más propio. Eso crea un sentido de pertenencia con el metro que hoy por hoy, no sé cuántos años después, 20 y pico de años después, yo no sé si ya llegamos a los 30, todavía se conserva. Por eso es que la gente quiere el metro. Y si alguien está viendo que algo le pasa al metro, o alguien está rayando el metro, o alguien tiene una basura en el metro, inmediatamente brincan. Por eso es que dentro del metro no pasa lo que pasa, y no obviamente con todo el respeto lo digo, pero dentro del Transmilenio usted lo atracan, y lo atracan a mano armada. En el metro usted no lo atracan a mano armada. Es posible que como es tan afluyente pues el tema del metro, es decir, la gente entra tanto y sale tanto, en eso pueden ocurrir cosquilleos, sí, pero que te van a atracar, haceme un favor y me entregas tu reloj, haceme un favor, eso no pasa dentro del metro y no ha pasado. Y no ha pasado. Y la gente, por más que hayan amigos de lo ajeno, entienden que si hacen eso al interior del metro es muy difícil salir bien librado. Entonces eso va generando un cuento interesante. Esas estándares que bien lo hablan precisamente en la evidencia de cuál es el ISO 9001, la 12647, que son algunos ejemplos de estándares de calidad. Esos estándares de calidad es de lo que habla precisamente esa evidencia. Factores claves que afectan la calidad, materiales. Lo hemos sabido en todas las fases y en todos los momentos. Si usted tiene unos malos materiales, seguramente va a ver los resultados. Y hablamos de tipo de papel, de tintas, de recubrimientos que influyen en el resultado final. Sí, solo sí. Y pasa en cualquier aspecto de la vida. Uno sabe cuando un restaurante, una panadería, hace las cosas con buenos materiales, con buen aceite. Por más que a uno le quieran vender con una muy buena fotografía, un excelente plato en un restaurante X, cuando usted se sienta y se lo come, usted va a corroborar lo que un buen manejo de marca está haciendo o realmente si me están mintiendo, ¿sí? Porque uno sabe que lo que se está comiendo y usted sabe si le gusta o no le gusta, si está hecho con buenos ingredientes o no. Así mismo pasa en estos aspectos. Resolución de imágenes. Claro, lo hablábamos en algún momento acerca de esas llegadas de los dispositivos digitales. Cuando recién empezaron a llegar todo ese boom de lo digital a nuestro país. Recuerdan que hablábamos de 0.5 megapíxeles y eso era una belleza de fotografía, una belleza de cámara fotográfica. Luego empezaron a modernizarse, principalmente Sony, con las 7.2 megapíxeles. El que tenía eso estaba, mejor dicho, en lo último en guarachas, ¿cierto? Y hoy por hoy, ¿dónde vamos? 4K, 8K, una cantidad de resoluciones que están muchas veces ni siquiera aptos para algunas visualizaciones. Entonces pasa lo mismo. Esa gestión del color, ese CMYK, ese RGB, es decir, cómo es que nosotros estamos generando ese conocimiento técnico aplicado con los sangrados, ¿cierto? Con las márgenes, con la elección, es un vectorial, es una imagen, es por tipo bit, es decir, cómo es que nosotros estamos manejando eso. Calibración. Sabemos que no todos los monitores tienen las mismas configuraciones, no todos los monitores tienen las mismas capacidades de resolución en líneas. Hay unas prensas, hay unos dispositivos de medición, todo esto tiene que estar calibrado. Hablábamos realmente con respecto a la diferenciación, no solamente de marca, sino también de características presupuestales. Recuerden bien que cuando uno normalmente se va dando a la tarea, como de querer conseguir algo, ese algo que usted quiere conseguir depende obviamente de cuándo tenga usted en su bolsillo, depende de cuál sea la capacidad
de adaptación a lo que se pueda que se esté presentando. Hay muchos factores que inciden. Herramientas para ese control de calidad, espectrofotómetros que te ayudan a medir precisamente el color y la densidad de la tinta, ¿cierto? Muy similar a lo que está pasando, por ejemplo, en fotografía. Entonces, esos fotómetros me permiten a mí dar una medición correcta de la luz a la hora de yo generar una fotografía, dependiendo de en qué lugar me encuentro y cuál es la capacidad de lectura del lente, distancia focal, apertura máxima del diafragma, ISO, qué característica de ISO tiene y la marca. No es lo mismo acá en Cafarnaúm hablar, por ejemplo, de una Sony, hablar de una Nikon, hablar de una Pentax. Son marcas que se han hecho reconocidas por algunos aspectos técnicos. No todas las cámaras fotográficas, por más que coincidan en megapíxeles, no todas las cámaras fotográficas tienen los mismos valores de referencia, ni tampoco los mismos rastreos muestrales por líneas de espectro. Entonces, algunas tienen más resolución, así tengan la misma resolución de megapíxeles, pero algunas pueden tener una mayor capacidad de administración de luz. No vamos muy lejos, los dispositivos móviles. ¿Qué pasa con los iPhone? ¿Qué pasa con los Android? ¿Qué características tienen, por ejemplo, los Panasonic? ¿Qué características tienen los LG? ¿Qué características tienen los iPhone? Algunos se especializan más en la calidad de la imagen, algunos se especializan más en la capacidad de con un iPhone yo poder generar una fotografía que me sirva para una valla, con un aumento en megapíxeles hasta donde los habíamos visto en 2 encuentros atrás, que veíamos esa resolución. Lupas y microscopios, inspección detallada de la imagen y el texto. Ya sabemos, por ejemplo, nosotros cómo lo podemos reconocer. Recuerden que habíamos hablado de que yo puedo aumentar en X la cantidad de cercanía que hay en una imagen. Pasa en sus dispositivos móviles, pero ese acercamiento no es un acercamiento real, es un acercamiento digital. Y cuando hablamos de acercamiento digital en X, lo que estamos hablando es una duplicación, una semejanza, una imitación de un píxel con otro para emular lo que este píxel tiene. Y cuando crecemos la imagen, empezamos a ver una cantidad de granos, de píxeles propiamente dicho. Y esos píxeles lo que hacen es intentar generar la similitud de su píxel inmediatamente contiguo. ¿Eso qué me dice a mí? Ahí no estamos haciendo lo que un lente, cuando yo genero ese movimiento de acercarlo y alejarlo, sí me maneja. Es lo mismo que era el fenómeno de lo que habíamos hablado con los lentes, pues nuestras gafas. Si yo me las quito y las acerco y las alejo, voy a tener un mayor acercamiento, pero un acercamiento real por lo cóncavo o convexo de la conformación del lente con respecto a el elemento que tengo para ver. Y un software, evidentemente, asegura la consistencia del color a lo largo del proceso. Hemos visto en ese manejo del color y en algunas de las actividades que ustedes ya han enviado, se pudieron dar cuenta con una asimilación muy clara del concepto, que es esa diferenciación, si lo hago por máscara o si lo hago a través de un efecto o si lo hago a través de un filtro, pero miren que todo va cobrando sentido. Control de calidad en la preimpresión, revisión, comprobación de resolución, fuentes, sangrados en los archivos, pruebas, obtención de pruebas de color para verificar la precisión. Es importante saber si lo que yo estoy imprimiendo realmente... Deme un segundo, por favor. Si lo que yo estoy viendo en la pantalla va a ser exactamente lo mismo que yo voy a obtener como resultado en el papel. Y esa correcta ubicación de las páginas en las planchas de impresión. Muchas han sido los casos de problemas que precisamente por una mala preparación previa a esa impresión se corrió, se tiró. Yo no sé si en algún momento ustedes recuerdan de una cantidad increíble de propaganda política de un político en su momento que se le dañó. ¿Por qué? En la impresión quedó como con una sombra y una sombra había duplicado las capas y se estaba perdiendo evidentemente la esencia y así se fueron y así
repartieron volantería por todas partes y luego lo asumieron como un diseño diferente, pero era un error de impresión. Control de calidad durante la impresión, monitoreo, inspección de las primeras hojas impresas. Claro, ahí hay que hacer un tiraje para ver si lo que está arrojando como resultado es lo que yo he estado buscando para que esto me pueda dar un muy buen punto. Ajuste, corrección de la tinta, presión, la tinta y presión durante la producción, perdón. Alineación, comprobación de la alineación de las planchas. Y control de la calidad en la posimpresión, los acabados, la inspección y el embalaje. Verificar los cortes, los plegados y la encuadernación. Todo esto sigue siendo un proceso y el proceso no termina hasta que el producto está en mis manos. ¿Cómo? Garantizando que fuimos cuidadosos y meticulosos, porque es que finalmente el cliente, que es posible que no tenga ni idea de lo que ustedes le están asesorando y le están produciendo, pero ya cuando le van a entregar el producto final, si vas a ver si algo está bien o algo no está bien. ¿Estudió diseño gráfico, estudió maquetación, estudió editor? No, nada de eso estudió, pero él sí sabe si un folleto está bien impreso o no está bien impreso, si los colores son fidedignos o no, si las características de las columnas y su dirección en texto está bien o no. Todo eso uno lo sabe, obviamente, por, como se diría por ahí, lógica. Y en el embalaje una protección adecuada para evitar daños. Ustedes recuerdan cuando hicimos esa actividad tan bonita de las cajas, el diseño de las cajas, ¿lo recuerdan? Sí, señor. ¿Qué era lo que veíamos en ese tema del diseño de las cajas? ¿Para qué? Unas cajas muy intergalácticas, unas cajas muy bien estructuradas, unas cajas que tenían más espacio del normal. ¿Por qué recuerdan que pasaba eso? Porque a veces compramos productos solo porque el empaque es bonito. Muy bien. Y lo otro es protección del producto. Recuerdan que si era, por ejemplo, un envase de vidrio, ese envase de vidrio, ¿qué lo iba a proteger? Hay una cosa y es que en la cadena de suministros y en esa producción, lo que es la repartición, pues es decir, ya la entrega como tal, es posible que esas empresas de mensajería no tengan el sumo cuidado para tratar los productos. Máxime que la caja diga delicado, no dejar caer, pero eso y nada para que realmente alguien que no tiene un cuidado minucioso porque no sabe qué es lo que va adentro, lo tenga o no, a menos de que ya haya algo muy claro. Pasa en los aeropuertos, han visto que por la ventanita uno del avión, ya una vez está adentro, se da cuenta cómo quienes están metiendo los equipajes, las maletas a la bodega, las tratan. Uno la lleva bien juiciosita al aeropuerto para que la maletica no se me dañe, los rodachines muy lindos, hasta le provoca a uno lustrarlos. Pero cuando ya uno se asoma en el avión por la ventanita, uno ve que tiran eso porque, claro, ahí que vaya adentro y sale, se acabó. ¿Ustedes sí creen que todas las empresas de entrega y de mensajería tienen cuidado? Y ese cuidado para no perder producto, para no generar costos adicionales, para no entrar en reprocesos, lo tiene que contemplar el dueño del producto. ¿Cómo hago entonces yo para proteger si son envases de vidrio, si son conservas, si son lociones, perfumes, si el tema es de plástico, entonces me lo van a apretar y si es de un fácil destapar, se va a salir el producto, se va a perder el producto. Todo eso siempre hay que pensarlo y eso ya lo veníamos hablando. Implementación de un sistema de control. Lo primero, definir estándares. ¿Qué es lo que yo tengo que conocer de mi marca, de mi producto para poder saber qué es lo que estoy buscando sacar al aire? Una capacitación no está de más, evidentemente. ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que profundizar? ¿En qué realmente tenemos que capacitarnos para poder conocer muy bien a ciencia cierta qué es lo que nosotros vamos a entregar? Una documentación y una mejora continua. ¿Alguien habilitó el micrófono para hablar? No estoy viendo, entonces no sé. Profe, adelante, por favor, te estábamos esperando. No, que yo les quería recomendar ahí en esa parte que dices tan importante de la capacitación, que igual, aunque son virtuales, pues este tema puede hacerlas pensar que no lo van a poder entender a profundidad, y todo lo que lo ahí te está diciendo es súper valioso para impresión y va a ser más claro para ustedes
cuando de pronto vayan a una litografía o una preprensa. Es difícil que en una empresa a nivel como privado les permitan ingresar, pero de pronto en sus regiones puede haber periódico comunitario, puede haber, si están en Medellín, el colombiano permite programar visitas para explicarle a uno cómo es el proceso a nivel de estudiante, uno va, lleva el carnet y ellos permiten hacer esos recorridos. Entonces la invitación sería como a que no se queden solamente con la explicación, sino que busquen la manera de tener una mirada crítica y acercarse a una litografía. Excelente. Excelente, profe, muchísimas gracias. Y es cierto, es cierto. Definitivamente la característica nuestra da una facilidad muy grande en la administración y adquisición del conocimiento, pero no nos podemos quedar solamente ahí. Muy importante eso que dice la profe, y también conocer. Aplicaba también con la gente que nunca le tocó el revelado fotográfico, ese placer que era precisamente los cuartos oscuros para ver cómo funcionaba esto. Entonces, una invitación muy, muy, muy importante para que la tengan presente. Beneficios del control de calidad, reducción de costos. Miren lo que decíamos. Si yo tengo un muy buen empaque de un producto, si yo tengo una muy buena planificación de una correcta impresión, si yo tengo una preimpresión muy bien establecida, yo voy a abaratar costos porque no voy a generar procesos ni precisamente costos adicionales. Satisfacción, productos de alta calidad para el cliente. Lo hemos dicho hasta la saciedad. No hay nada más poderoso que un cliente satisfecho, pero no hay nada más peligroso que un cliente insatisfecho. A todos nos pasa en algún momento de la vida. Nada más hablando con alguien ayer, precisamente de un tema sobre identidad de marca, lo importante que es el feedback, cuando nosotros, y eso es lo que les propongo que lo disfrutemos en esos encuentros, que no los estamos aprovechando para que empecemos a ver unos temas que van a ser muy importantes también para ustedes y que seguramente no están en la guía ni en el programa, pero les va a complementar tremendamente. De esto de la identidad de marca y del feedback. El cliente, cuando se tiene redes sociales, a través de las redes sociales, es que hoy por hoy, con esa evolución de las web, que lo hablamos también acerca de la web 1.0, 2.0, 3.0 y que actualmente estamos en la 4.0, pero se denomina la ubicua, y esa ubicua y simbiótica, que lo que me dice es el futuro cercano. No, ¿cuál futuro cercano? Ya estamos en ella. Un repaso, perdón, general dentro de eso que les estoy diciendo. Esa web 1.0 era cuando lo único que podíamos hacer como usuarios era tener la información, no más. No podíamos interactuar, no podíamos hablar, no podíamos opinar, nada. Luego llega la 2.0, que empieza a aparecer Internet, y entonces ya tenemos la posibilidad de, por ejemplo, interactuar, opinar, generar un mensaje, mandar un correo, hacer alguna cosa. Luego llega la 3.0, ya con una introducción de esa inteligencia artificial, en donde ya entendemos el prosumo. Y el prosumo del que hemos hablado es precisamente cuando el cliente no solamente es cliente y usuario, sino que adicional a ello ya tiene una participación como opinión de mejora. Y esa opinión de mejora a través de las redes sociales de un producto, de una empresa, de un emprendimiento, voy a decir, me encantó tu producto. Resulta que el domicilio que me llegó me quedó mal esto y esto. Les decía porque hay una empresa una de estas que hacen perros, pero creo que no sé si es el Perrero, no recuerdo, pero es muy reconocida principalmente en Envigado y en Itagüí. Y venden perritos que son como una especie de franquicia, y entonces son perritos muy ricos. Entonces, hablando de este tema, con otra persona me decía, a mí, por ejemplo, un lugar que había en mi barrio, me encantaba hasta que empezaron a meter una salchicha de baja calidad, y eso se siente. Yo no tengo manera de poder hacer saber que estoy insatisfecho porque allá mantienen esconfichos y no hay forma de uno acercarse. Eso es produzca y produzca y produzca. No tienen redes para yo decir, vea, algo está pasando. No hay un buzón de sugerencias. Entonces, ¿qué hice? Ya me voy hasta otro barrio a comprar el mismo perrito con una salchicha espectacular, porque esta otra sale hasta vinagrosa.
Entonces, miren esa capacidad de estar en contacto con el cliente y saber cuál es el feedback. Seguramente, Kelly, en tu emprendimiento, en tu empresa ahora, tú haces un análisis de lo que la gente te dice, si quedan satisfechos o no. Y eso es una oportunidad de mejora. ¿Te ha pasado, Kelly? Sí, profe, y hay personas que muy respetuosamente dicen como, ay, o sea, estuvo muy bonito, pero puedes mejorar en algo. Como hay Claro, personas que no dicen nada, pero dicen, ay, no, no vuelvo a comprar no allá porque vuelvo, pasó tal cosa. no vuelvo. Y es mejor que aunque uno se ponga rojo un ratico, le digan lo que quiero, lo que quieren que mejore, porque eso finalmente va en favor de uno. Entonces ahí está, la imagen de marca, reputación de excelencia. Sí y solo sí, eso es lo más importante. Tener cuidado y claridad, porque finalmente miren que estábamos hablando ahorita. Hay un tema, y se los aclaro ahorita con la web 4.0, que estamos hablando de ya una realidad muy diferente. Hasta las 3.0, los correos electrónicos que ustedes abrían, las redes sociales que ustedes abrían, llámese Instagram, Facebook, la extinta Twitter, ahora X, y una cantidad de redes que existen, a ustedes nunca les cobran por abrir una red de esas. Nunca. ¿Qué hacen ellos? Lo que hacen es, cuando ya uno entiende un aspecto, y yo creo que ya lo habíamos hablado, cuando uno entiende un aspecto y es, si a mí no me están cobrando ni por el correo de Gmail, ni por Facebook, ni por Instagram, ni por X, ni por nada de estas redes, si no me están cobrando, quiere decir que el producto soy yo. Y si yo soy el producto, entonces lo que hay que analizar es, nosotros abrimos esas redes porque a alguien le interesa que nosotros estemos ahí. Es decir, hoy por hoy transaccionan con nuestra concentración o con nuestra atención. Eso vale plata y esos datos nuestros son los que le venden a grandes marcas para que nosotros estemos atentos y pegados permanentemente. Y de ahí que sale el tema de la dopamina que tanto hemos hablado y el scroll, estar subiendo porque nos vamos volviendo adictos. ¿Qué hace TikTok? Generar una adicción constante. De hecho, tiene en este momento en España unas investigaciones, médicas impresionantes sobre la cantidad de problemas de salud mental por ansiedad, por todo esto que se está presentando como un boom grandísimo, precisamente por eso, por esa adicción. Entonces, si nosotros somos el producto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Pues entender que ahora, adicional a los datos que nosotros proporcionamos para poder que la gente transaccione con ellos, pues ahora ya resulta que llegó la inteligencia artificial, llegó ahora a ser muy evidente, pero se habla de inteligencia artificial desde hace más o menos 13, 14 años atrás. ¿Y qué ocurre? Que en ese proceso ya la inteligencia artificial y los grandes pensadores de todos estos procesos entendieron una cosa, perdón, y es, antes nosotros lo único que hacíamos era almacenar datos. Ahora interesa, sí, solo sí, y no lo hemos entendido, el significado de los datos. ¿Cómo así? Claro. Por eso es que ahora los famosos algoritmos de los que nos hablan, esos algoritmos, es que el algoritmo de Instagram se está dando cuenta que usted esto y aquello. Ahora ya el algoritmo lo que hace es no solamente decir, aquí está Jorge Loaiza que tiene 28 años, se ve todavía muy joven y le gusta hacer deporte. No, ya eso ya no le interesa a ellos. Ya lo que les interesa es a Jorge Loaiza le encanta hacer deporte porque quiere estar sano y saludable, pero adicional a ello es una persona que disfruta viendo esto, pero le gusta comprar esto, pero le encanta comer esto, pero le encanta, y entonces ya lo que buscan son los significados de los datos. Ahí es donde ya estamos hablando de Web 4.0. Ya entramos a un tema emocional. Por eso, lo veníamos diciendo desde hacía mucho rato. Está muy bien y la profe Alejandra que lo ha dicho en diversas ocasiones, la inteligencia artificial llegó, no es nuestra enemiga. Aprovechemos la inteligencia artificial, pero en favor de todo lo que tiene también para proporcionarnos.
¿Un martillo es bueno o es malo? Lo hemos hablado 1000 veces. Un martillo es muy bueno para el carpintero, pero es muy malo para el asesino que utiliza el martillo para asesinar a una persona. Entonces, ¿la inteligencia artificial es buena o es mala? ¿Cuál es la óptica que tiene usted para poder trabajar en favor de un cliente y de la evolución de una marca con la inteligencia artificial? Bienvenidos sean los cambios. La adaptación es lo que permite generar evolución. Si no hay adaptación a los cambios, pues entonces imaginen otros qué sería de nuestras vidas todavía con esa experiencia del COVID-19. Invirtiendo en calidad. El control de calidad es una inversión esencial. Un sistema efectivo conduce a la excelencia y satisfacción del cliente. Adopte prácticas rigurosas para el éxito. Esto, adicional a ello, ¿qué me quiere decir? No solamente la calidad viene en cada uno de los aspectos de lo que venimos viendo y de ese mapa mental que es lo que ustedes van a entregar finalmente en esa actividad que teníamos pendiente para la semana pasada, pero que ahora nos va a quedar para esta próxima que viene, muy sencilla de verdad, además muy enriquecida en los conceptos que nos va a compartir. Ese material de formación está muy bueno, muy bien nutrido. Y lo que tenemos que entender es, adicional a todo eso, formémonos, capacitémonos, no veamos solamente el 1,5 metros de distancia, miremos con visión a fondo, a futuro. ¿Qué podemos hacer de más? ¿Cuál puede ser ese valor agregado, ese factor diferenciador que me permite a mí decir, yo puedo cobrar esto porque es que el servicio que yo estoy presentando trae toda una cantidad de aspectos importantes que yo puedo cobrar? De ahí que es bien importante el cuento. Pasando y cerrando ese aspecto de esa evidencia, invitándolos por favor a que se pongan a la orden del día, entramos a esta otra, que ¿qué es lo que nos piden? Esta es la anterior. Lo que nos pide es desarrollar, crear un cuadro informativo para explicar y compartir la norma. Ahí está consignada. La norma ISO 12647 está desarrollada. Ahí tenemos todo el tema. Realice uno de los archivos digitales de uno de los que ya tenemos, las evidencias anteriores, un control de calidad aplicando las normas técnicas de acuerdo con el dispositivo de salida para la impresión y genere un informe. Lo único que nos están diciendo es, con todo lo que aquí está usted leyendo, con todo lo que ya hemos trabajado con Photoshop, con el tratamiento de las imágenes, con la calidad que estamos buscando, genere un informe de control de calidad de impresos y ensayos. Se los dije a las personas que ya me entregaron la actividad. Muy bien, el concepto es muy claro, lo estamos trabajando de una manera, el término es progresiva. ¿Por qué? Porque venimos, claro, adquiriendo unos conceptos técnicos y adicionales que me van proporcionando ir avanzando en este proceso. Para hacer el envío de la evidencia, ahí está claramente cuadradito. ¿Qué tiene esto? El cuadro informativo explicando la norma, eso la tienen casi que ahí está la respuesta a la evidencia, es la cosa más sencilla del planeta. Realiza el ensayo sobre los beneficios del uso estándar y los beneficios claves que generan estos estándares para el cliente final. Es simplemente un análisis crítico desde lo que usted entendió, desde lo que usted como profesional en este proceso que está llevando a cabo, se pone en el lugar del cliente y dice, yo también quiero que a mí las cosas me las entreguen y salgan de una muy buena calidad. ¿Y qué es para usted buena calidad? Entonces ustedes se miden ahí precisamente en ese ensayo. Realiza control de calidad del proyecto gráfico al proyecto elegido. Ahí está constituido en uno de los últimos temas que se manejan en el proceso. Presenta el informe y el ensayo con todo lo indicado en la evidencia. Entregó el desarrollo de la evidencia en los tiempos acordados con el instructor. Claro que sí, estamos todos a tiempo. Si nos descuidamos, va llegando Navidad. Frente a esto, vamos a entrar entonces en lo que es la apertura de la AP5. Esa AP5, fase 2, elaborar piezas gráficas. En la actividad de proyecto 5, tenemos el material de formación, una guía de aprendizaje 6. Tenemos realmente, aparecen, y en esto quiero hacer una claridad. Tenemos una evidencia de producto, maqueta de producto editorial. Ahorita vamos a ver precisamente ese proceso. Muy
sencilla esa evidencia. Y es adentrarnos un poquitico con los elementos que ya ustedes traen de Illustrator, con lo que tenemos acá en el material de formación y las cosas que vamos a ver ahorita, se van a dar cuenta lo sencillo que es y cómo nos va simplificando el cuento. Pero acá hay una cosa. No sé si ven el cursor. Esta evidencia de conocimiento, que es diagrama de flujo producción de productos editoriales, esta, que equivale a esta, lista de chequeo y a esta, estas dos, ya se van a dar cuenta, tienen una misma fecha de entrega, en una misma evidencia. ¿Por qué? Porque ahí no hay una evidencia para cada una. Entonces, estas dos actividades se entregan juntas, pero se van a dar cuenta que son similares, pues tienen exactamente como una compensación la una con la otra. Para este tema introductorio hay una reflexión, y esa reflexión es: ¿qué entienden ustedes por organizar? ¿Qué es para ustedes organizar? Alguien que me diga qué es organizar. ¿Esto me sacó o hay alguien por acá? Organizar puede ser ordenar. Ordenar, por ejemplo. Ese organizar tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a desarrollar en este encuentro, que es el diagramar o maquetar. ¿Qué nos está diciendo ahí? Volvámonos organizados. Organizados desde el concepto, pero organizados desde la técnica, ¿cierto? Es decir, a nosotros nos gustan las cosas visualmente agradables, y ese visualmente agradables parte de un conocimiento aplicado para que evidentemente se vaya generando ese engagement que llaman, ese enganche, ese yo poder ver algo y que eso a mí me llame la atención. ¿Cómo hacer para que desde esa época de lo análogo, ahora con tanto boom digital y cada vez más, no pierda validez? Entonces, por ejemplo, un fanzine. ¿Qué nota uno poder sacar un muy buen fanzine? Pero entonces ese fanzine, que me imagino que lo tenemos claro, el fanzine, que es esa. ¿Saben qué es un fanzine? Mafe, Cari, Kelly. Yo no sé, o si sé, no lo conozco con otro nombre. Tú no sabes, pero sí sabes. Bueno, el fanzine es la mezcla de dos palabras. Fans, que tiene que ver como con el usuario, y el zine de magazine, de revista. Entonces es como Mafe puede crear con toda la tranquilidad del caso acerca de un tema que le guste un folletico. Eso es un fanzine. Entonces, ese fanzine viene siendo esa muestra de lo que a ti te gusta, de lo que tú quieres opinar, de lo que tú quieres hablar, que sea altamente atractivo para que otra persona empiece a conocer y contagiarse con ese proceso de lo que tanto hemos venido hablando, la creación de comunidad. El ser humano por naturaleza le interesa pertenecer a grupos, tribus, por eso es que hablamos de las barras de fútbol del equipo de no sé qué, de la iglesia de no sé dónde, de los grupos de los scouts. Siempre hay una necesidad de querer pertenecer a algo. Entonces, estos son los veganos, estos son los de las dietas keto, siempre se busca hacer un cuento de eso. El fanzine es yo cómo poder plasmar lo que pienso acerca de un tema con la prudencia permitida del desconocimiento hasta cierto grado, porque lo que estoy diciendo es, a mí me gusta hablar de, por ejemplo, la salud. Pero usted es médico, no, pero me gusta hablar de salud porque he estado investigando y conozco, y entonces el fanzine se va facilitando en ese tema. Diagramar y maquetar, precisamente, es eso. Es entonces vamos a empezar a organizarnos. Y dicen que por los ojos entra todo. Bienvenido sea ese elemento. ¿Qué elementos del diseño se tienen en cuenta a la hora de diagramar? ¿Qué creen ustedes?
¿Se les ocurre algo? Hay muchos elementos cuando yo voy a diseñar que tienen que ver con esa precisamente realización de los mismos. Elementos tipográficos, elementos iconográficos, elementos de composición, de equilibrio, de color, hay una cantidad de elementos. ¿Cuáles son los pasos para diagramar un libro? ¿Qué se nos ocurre? Pues entonces yo creo que lo primero es la idea, pero entonces luego ¿qué seguirá? Ve, y entonces ¿será que ese libro va a tener un prólogo? ¿Pero qué es un prólogo? No, de pronto un índice, ¿y qué es el índice? Y que es una portada, y que es una contraportada, y entonces ya empiezan a entrar una serie de elementos que seguramente para ustedes no son extraños, ya han estado familiarizándose mucho con eso, y entonces ahí viene, de cierto modo, ya una estructuración muy clara. ¿Cuál es la importancia de realizar una buena maquetación? ¿Para qué es importante yo tener una buena maquetación en un proyecto de estos? ¿Por qué creen ustedes que sería importante darle relevancia a esto? ¿O en realidad eso no tiene mayor importancia? Porque como usted dice, todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. ¿Por qué considera, cuáles elementos diferentes al diseño son relevantes a la hora de diagramar? ¿Por qué una excelente diagramación hace la diferencia ante el lector o el espectador? Nosotros nos vamos poniendo como en función de, y ustedes se dan cuenta, hay cosas que a nosotros nos gusta leer y otras que no. Hay gente que todavía disfruta de leer el periódico, ¿cierto? Entonces resulta que el periódico ya no es para todo el mundo y más con tantas cosas digitales, y entonces algunos sí se sientan y disfrutan el pasar ese papel y leer, y lo tienen claro el manejo, y hay una distribución muy interesante de las columnas, y en esa distribución de las columnas, quien creyera, pero está psicológicamente implícito la capacidad de que para usted sea mucho más agradable y se haga más familiar la lectura, ¿cierto? Pero entonces también hay imágenes que apoyan, pero también hay, dependiendo de la distribución y la composición, cómo usted está jugando con eso, que lo haga agradable o que lo haga denso. A todos nos ha parecido en algún momento de la vida algo muy bueno, muy dinámico, muy agradable para leer, pero algunas otras cosas muy densas, muy ladrilludas que ni siquiera provocan. Entonces, claro, hay que mirar qué es lo que tenemos ahí. ¿Qué es una pieza gráfica? Tipos de piezas gráficas, relación entre piezas gráficas y diagramación. Miren todos estos interrogantes que de cierto modo se van retroalimentando cada una en torno a lo que vamos a iniciar. Esta actividad de aprendizaje, que es maqueta de un producto editorial, tenemos como fecha para la entrega de esta evidencia el 21 de marzo. 21 de marzo. ¿La entregamos con cuál? ¿Alguien que me recuerde? Con la anterior. Con la anterior. La que no hemos entregado. Y esa anterior, que algunos ya entregaron. Pero ¿y esa anterior? Entonces son dos para el mismo día. No, es una que ya lleva un plazo adicional de lo que explicamos hoy, nada del otro mundo, y esta que es suficientemente amigable para realizar. Un diagrama de flujo. Estas son las dos que van a estar juntas. Por eso es que les pongo la misma fecha, porque tienen un solo contenedor para entrega de evidencia, ¿sí? Y ahí estamos hablando puntualmente de la evidencia que corresponde, recuerden este numerito largo, la 1078, A2, evaluación 1. Diagrama de flujo de producción de productos editoriales y piezas gráficas, productos editoriales. Ahí tenemos esto y lo vamos a ver seguramente en nuestro próximo encuentro. Material de formación. Este material de formación, la maquetación de productos editoriales, se los voy a decir. Me parece que está supremamente sencillo y fácil de administrar esa información. ¿Quién ya ha tenido la oportunidad de revisar este material de formación? Con toda la honestidad del caso. Si ninguno, no pasa nada. ¿Quién? Por ahí habilitado un micrófono. ¿Quién fue?
Bueno, no sé quién lo habilitó porque no estoy viendo, pero es un material de formación suficientemente claro. Miren esto. Nosotros entramos al material de formación y en esta primera parte, es suficientemente claro. Fundamentos y principios de diagramación. Entonces nos van llevando paso a paso. Miren qué maravilla. Yo realmente pienso que en este sentido el material de formación del SENA está muy bien estructurado, muy bien estructurado. O sea, cuando estamos hablando de que viene una guía, vienen unas evidencias, quien no entra al material de formación, en realidad es muy posible que se vaya quedando ahí en el proceso. Denme un segundo, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, miren cómo va dando punto a punto, todo este proceso. Me va diciendo los principios, hablan de historia, la xilografía, los escribas, la imprenta, y vamos viendo paso a paso cómo fue esa evolución hasta nuestra modernidad, ¿cierto? Hay una revolución industrial que ya tuvimos la oportunidad de entender un poco el concepto acerca de la era del conocimiento y la era de la información, y cómo entre las dos se pensaría que estamos hablando de lo mismo, pero no. Sí, solo sí tenemos una diferenciación muy marcada. Esa modernidad nos va dejando a nosotros. Un segundo, por favor, es que los hombres tenemos una... Sí, tenemos una dificultad para hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, nos va llevando paso a paso, qué es lo que nos va a mostrar precisamente este proceso. De una manera muy acertada, nos hablan entonces de Adobe InDesign. ¿Quién lo ha trabajado acá? Mafe, Kelly, Cari, Ruby, no sé si está, José, no sé si está. El Adobe InDesign es un software precisamente para edición editorial que de cierto modo es muy intuitivo, tiene una interfaz que muy similar, en realidad cuando nosotros estamos viendo algún software de la suite de Adobe, si se dan cuenta, es todo muy similar. Y cuando hablamos de muy similar es porque ahí entramos en todo lo que es el proceso de la barra de menú, ahorita la vamos a ver. Está la barra de menú, está igual las barras de propiedad, están los paneles, está el área de trabajo, que es donde puntualmente se trabaja, está la pestaña del documento, está la barra de herramientas, o sea, vamos todo exactamente en la misma dirección. Adobe InDesign tiene una interfaz de usuario. Acá en el material de formación, puntualmente van a ir viendo que paso a paso nos va adentrando, ¿cierto? Miren acá de lo que les hablaba. En este primer punto, la barra de menú, tal cual como lo mismo que hicimos en la interfaz de Photoshop y seguramente el que vieron ustedes en Illustrator con la profe Alejandra. Acá, la pestaña de documento, claro, cuando nosotros abrimos también en Photoshop una y otra imagen y otra, acá nos vamos llenando de cuál es precisamente esa pestaña de documento. Acá tenemos la barra de herramientas, acá tenemos el área de trabajo, acá tenemos la barra de propiedades y acá ya tendríamos todo el proceso de los paneles. Mire qué tan amigable está este proceso. Y acá entra un tema muy interesante, muy interesante. Vamos a abrir aquí igual InDesign. Yo tengo la versión 2021, me disculpo por eso, no ha sido el software en donde más tenga que desempeñar mi trabajo, pero sé que es importante y para el tema editorial principalmente va muy encaminado. En este proceso tenemos abrir el documento nuevo. Acá en esta parte ya empezamos a ver, igual como lo vimos en Photoshop, en la interfaz, aparece cuál es el título, la unidad de medida, por ejemplo, en este caso están hablando de milímetros.
El de nosotros, centímetros, es el recomendable. ¿Cuál es la orientación de la hoja? Si vertical, si horizontal, cuál va a ser la altura. El número de páginas podemos poner 9 como para que miremos el ejemplo en sí. ¿En cuál tipo de hoja se va a comenzar? La gente piensa desde la 1. No. Cuando se está hablando de editorial, se empieza más o menos a partir del contenido, tercera hoja, cuarta hoja hacia adelante. Páginas opuestas para un mayor flujo de edición. Podemos comenzar de la tercera. Marco de texto principal. Este marco de texto principal lo que me facilita a mí es cuando tengo textos muy largos, por ejemplo. Entonces, lo que va haciendo el software, de cierto modo, es que me va dando de una manera automática la cantidad de hojas que yo necesite a continuación. Les digo que no sé, yo creo que la lengua se me va a caer. Espero tener lengua para dentro de 8 días. Acá ya empieza todo lo que tiene que ver con las columnas. ¿Cuántas columnas? ¿Quiere una? ¿Quiere 2 columnas? Y vamos entrando pues como en materia de esto. El medianil es la distancia que hay entre columnas, ¿sí? Aquí está todo el proceso de márgenes, el sangrado. Miren que aquí me va dando todo. Yo puedo previsualizarla, le doy crear. Acá, esperemos que no se me vaya a tostar. Yo tengo acá, en este lado derecho, es donde yo voy a poder mirar cuáles son las páginas. Aquí me habla de las páginas maestras. Si voy a trabajar en la página de la izquierda, en la página de la derecha. Es decir, me va dando como todo. Miren que es muy amigable. Acá podemos ver precisamente cuál es esa barra de menú. Acá tenemos, cada uno tiene lo que ya habíamos visto en Photoshop, por ejemplo. Cada uno tiene sus categorías. En cualquier momento, por ejemplo, supongamos, yo ya abrí. Es importante tener referencia de esto. Ajustar documento. En cualquier momento que usted esté trabajando y vuelve y entra en la programación. Más que programación, eso se llama se me olvidó el término. En la configuración del documento, ¿cierto? En cualquier momento ustedes lo pueden ir a buscar. Entonces acá tenemos en la parte superior, están viendo la pantalla mía, ¿cierto? No van a decir que estoy hablando y no están viendo nada. Acá tenemos esa barra de menú y tenemos las diferentes opciones en edición. Entonces ya está, miren que es muy similar a todo lo que es la suite de Adobe, tanto para Adobe Premiere en video, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Perdón, por favor. Estoy en estos momentos en clase, te llamo ahorita apenas termino, los quiero mucho. Me disculpan, mi mamá me estaba llamando. Entonces, miren qué es lo que vamos encontrando acá. Está el tema de maquetación, entonces ya empieza el cuento de las márgenes, las guías, el diseño flotante, página siguiente. Yo de InDesign también, para que vamos complementando un poco lo que nosotros vamos a ver y lo que el material de formación, que además lo tiene suficientemente claro, muy claro y muy detallado, tiene para nosotros. Les voy a compartir unos tutoriales que, lo que siempre hemos dicho, no nos quedemos solamente con lo que podemos trabajar nosotros acá, con el poco tiempo que nos queda, ¿cierto? Y con los encuentros, sino que vamos adelantándolos. Si esto hace parte de la pasión de ustedes también, muy rico que lo vamos ir manejando. De este lado, miren lo que le decía. Está la pestaña de documento. Acá tenemos la barra de herramientas. Muy similar a lo que ya venimos trabajando. Área de trabajo. Acá está la parte de la barra de propiedades. Y ahí nos vamos yendo con este proceso. Vuelvo acá. Y nos encontramos con este. No les voy a poner audio, porque creo que tendría que dejar de compartir, volver a compartir. Pero este primer video prácticamente ya nos pone en sitio de trabajo. Voy a adelantarlo un poco, denme un segundo, por favor, para que vean que es totalmente trabajable. Y nos va explicando paso a paso. ¿Cuánto dura el videito? 17 minutos. 17 minutos y lo tienen ustedes en la plataforma. Y nos va explicando lo que yo les acabo de mostrar, pero de una manera detallada. Donde es que yo puedo seleccionar el tema de una página nueva, y de hecho,
aprovechando que lo tengo acá, miren en páginas, miren acá estos iconos. Entonces yo tengo uno que es para editar tamaño, pero tengo el de crear una página nueva. Ah, es que resulta que estoy acá, pero necesito una página adicional. Él me va creando las páginas nuevas. Esto mismo que yo les estoy mostrando acá de una manera general, nos lo da totalmente detallado el tutorial que tienen ustedes ahí. Les explican cuál es la trazabilidad que hay entre hoja y hoja, explican la configuración y empieza simplemente a abordar el tema de texto y cómo ese texto se puede ir manejando. Adobe InDesign. Nada que no esté acá conformado y constituido en este material de formación estarían en las evidencias. O sea, miren que es muy amigable. La composición en la maquetación, nos empieza a hablar del tema de tensión. Ustedes recuerdan que en algún momento del proceso hablábamos de los elementos, la forma de los elementos, el peso y el equilibrio de los elementos, el significado de esos elementos. ¿Lo recuerdan? Díganme que sí, por favor, que no se les olvidó todo. Y si se les olvidó, no hay problema. Ahí está todo el canal con todos los videos para que vuelva y refresquen la memoria. Ahí está el material de formación, porque en realidad no debemos de dejar olvidar absolutamente todo. Algunos de los elementos estructurales en la diagramación y sobre todo en este proceso, la retícula, las columnas, las márgenes, los interlineados. Miren que todo tiene una razón de ser. En algún encuentro hablábamos acerca de, pero es que ¿qué ciencia tiene un software? ¿Qué ciencia tiene una profesión? ¿Qué ciencia tiene una labor? Ciencia la tiene toda. La tiene toda porque para eso es el conocimiento. No, pero es que todo se encuentra en Internet. Qué tan bueno uno poder saber que todo está ahí, pero qué tan bueno también uno seguir avanzando y seguir profundizando en este tema. Los textos, el porqué, las formas de los textos, el porqué, el tipo de texto, el tipo de letra. Tiene una razón de ser. Si es serif, si es sans serif, si es cursiva, si es decorativa. ¿Se acuerdan que lo vimos? Acá lo único que está haciendo es recobrando un poco. Miren que yo les decía que este proceso de formación es progresivo. Y es progresivo porque esos elementos que esperemos no se nos hayan olvidado y que hayamos reseteado por completo y estemos aquí de cero, esos elementos ya van cobrando un valor importante en lo que estamos viendo, ¿cierto? Los elementos de la imagen. Entonces miren lo que nos hablan acá, que lo habíamos visto también. Es decir, es una imagen vectorial. ¿O qué tipo de imagen es? Mapa de bits. ¿De qué estamos hablando? ¿Eso lo hemos visto? Claro que sí. Y ahí es donde empezamos ya nosotros a cobrar importancia y lógica sobre todo lo que venimos desarrollando. Miren que es muy intuitivo. Y entonces llegamos a las jerarquías. ¿Recuerdan que hablamos de las jerarquías? El tamaño, el contraste, el color, la proximidad. Miren que todo está muy detallado. Y así con todo el proceso del material de formación. Y entonces, ¿qué nos pide la guía? La evidencia, perdón. Nos pide algo que ya hemos visto, pero que adicional a esto, en el paso a paso, por ejemplo, de InDesign, de hecho, en esos 17 minuticos, nos dan más de lo que nos está pidiendo la evidencia. Mucho más de lo que nos está pidiendo la evidencia. Miren, acá nos va dando todo el proceso, las medidas, el tamaño, los plegados, todo. De verdad que es muy amigable este proceso. Vuelvo a la presentación para entonces continuar. Entonces hablamos de la maquetación de productos editoriales, creando impacto. ¿Qué es la maquetación? Entonces ahora sí entramos precisamente en la definición. La maquetación es la organización visual del contenido, se realiza en un espacio determinado. Esto ya no se nos hace evidentemente conocido. El propósito principal es resaltar y hacer atractivo un producto editorial. Así capta usted la atención del lector. ¿Sí o solo sí que es absolutamente lógico lo que está hablando y lo que nos está diciendo? Mejorar la legibilidad, guía de lectura, refuerza el mensaje, también crea una identidad visual. Miren que todo va en torno exactamente a lo mismo. Tipografía, el arte de las letras.
Fundamento, la tipografía es fundamental, se basa en la elección y combinación de fuentes. ¿Escojo la que más me guste? No, no es tanto lo que te guste, es lo que realmente funciona. Y eso de lo que funciona tiene una razón de ser. Deme un segundo, por favor. Entonces, ¿funciona? Claro que funciona. ¿Pero qué es lo que funciona? Yo lo que necesito es, aparte del gusto y de esa estética y de esa lógica propia de lo que para mí podría funcionar, es qué es lo que actualmente realmente está llamando la atención, qué está en tendencia. ¿Cuáles son las jerarquías? Usa diferentes tamaños, pesos, estilos. Esto organiza la información, la legibilidad, lo que decíamos ahorita. ¿Qué tan importante es realmente yo tener claridad sobre lo que estoy estructurando? ¿Por qué? Porque es que este tipo de letra me puede funcionar o no. ¿Por qué? Porque es que este tamaño de letra puede funcionar o no. Porque es que este color de letra puede funcionar o no. Porque esta dirección de letra puede funcionar o no. Esta imagen en esta dirección puede captar más la atención o no. Esto es una razón de ser que existe. Seleccionar fuentes que faciliten la lectura. Esto debe ocurrir en diferentes medios y formatos. Imágenes, ventanas al mundo visual, importancia. Las imágenes son claves. Seleccionarlas, editarlas y ubicarlas estratégicamente, lo hemos visto en diferentes momentos. Tipos, hay fotografías, ilustraciones, gráficos. ¿Cada uno tiene un impacto diferente en la comunicación? Sí, sí y solo sí. Y hoy por hoy, adicional a ello, con la democratización de la información, que todo el mundo tiene acceso a Internet, todo el mundo es experto, todo el mundo opina. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Conceptualmente tener una administración del conocimiento para que vaya funcionando de la mejor manera aplicada. Calidad, asegurar imágenes de alta calidad, esto garantiza una presentación profesional, sí. El color, la emoción del diseño, ya lo habíamos hablado. Entonces, rojo no dice nada, pero me gusta. El naranja no dice nada, pero me gusta. Falso de toda falsedad. El blanco, entonces, ¿qué dice? Que, claro, cada elemento, cada color tiene una razón de ser. Lo hablábamos con el lenguaje cinematográfico. Teníamos claridad de si es, por ejemplo, un contrapicado, un picado, si es un plano abierto, si es un plano cerrado. Todo tiene una razón de ser. La teoría del color, combinar los colores, asegurar suficiente contraste, todo esto va hablando exactamente en lo mismo. Adobe InDesign, el estándar de la industria para la parte editorial, aunque en Illustrator ustedes también pueden hacerlo y en Photoshop lo pueden hacer, InDesign es muy amigable y muy intuitivo. Ajusta márgenes, columnas y guías, esto crea la estructura del documento. Se dieron cuenta que en un segundo ya uno puede sacar las páginas, el número de páginas, tiene todo muy similar a los otros software. Gestión, importa, edita, organiza, administra tipografías e imágenes. Tenemos un gestor de texto como Word sin ningún problema, y ahora con la inteligencia artificial las versiones modernas de InDesign ya traen una cantidad de cosas, pero tengo Word y paso de Word a InDesign y ya todo eso está bien estructurado. Exportación, optimiza para diferentes medios, usa formatos compatibles. Alternativas de InDesign, explorando opciones. Affinity Publisher funciona bien. QuarkXPress, Scribus, perdón, con código abierto. Todo esto son gratuitos y tiene más maquetación básica. Consúltenlos, denle una miradita que facilita mucho el cuento. El proceso de maquetación, la planificación, definir objetivos, público y estilo, bocetos, experimentar con diseños, maquetación, crear el diseño digital y revisión, asegurar la calidad. Casos de éxito, inspiración, acciones, revistas, diseños de moda, libros, narrativas visuales, folletos, impacto directo. Como conclusión, el legado de la maquetación. La maquetación comunica de forma efectiva, es esencial para comunicar de forma efectiva y atractiva. La formación continua es importante, mantente actualizado sobre las últimas tendencias tecnológicas, experimentar y desarrollar tu propio estilo. La maquetación crea experiencias memorables. Palabras más, palabras menos, ¿de qué estamos hablando? De que evidentemente nos tenemos que ir formando, tenemos que ir viendo qué es lo que esto nos va ayudando. Aquí está la evidencia
que tendríamos para dentro de 8 días. Realiza la lectura del PDF, el link anexo, elige el formato a utilizar en la maquetación, selecciona tipo de retícula, está todo consignado en el video. Desarrollo la retícula, tenga en cuenta el uso de los módulos, jerarquía, realice ejercicios prácticos, instrumento de evaluación, evidencia de lectura, el PDF, el link indicado de la evidencia, realizo el mapa mental, elijo el formato a utilizar, selecciono el tipo de retículas, realizo la retícula de cada una de las páginas del libro, ahí se ve exactamente cada uno de esos procesos, no tiene ciencia, se los digo de todo corazón. Tuvo en cuenta el uso de los módulos de jerarquías dentro de la composición, todos los elementos que ya veníamos viendo, y entregó el desarrollo de la evidencia en los tiempos acordados por el instructor. Como conclusiones, ya lo venimos sabiendo, encuentro tras encuentro, organizar bien el tiempo, una participación activa, utilizar los recursos disponibles, ese material de formación está definitivamente muy dispuesto para que cada una de las evidencias cobren un valor interesante, practicar la autoevaluación, es decir, medirme cada vez mejor, mantén la comunicación abierta. Esto era lo que tenía preparado para ustedes en esta noche, una noche fría, pero que definitivamente está muy nutrida. Hicimos el repaso del anterior, les mostré dónde están ubicadas las diferentes evidencias. Ya viene esta última que también hace parte de lo que tenemos que ir estableciendo. Entonces yo creo que de cierto modo todo va jugando un papel fundamental. No los quiero cansar, hoy es viernes, seguramente ya están cansados de toda la semana. Si en algún momento se sintió maluquera con la lengua es porque la tengo pero bien aporreada, me disculpan por ello. A todos muchísimas gracias por estar por acá. ¿Hay alguna pregunta? Si no, un excelente fin de semana para todos. En este caso, una pregunta. Ruby no está. Se nos salió Ruby. No, Se salió. se salió. Listo. ¿Quién me iba a preguntar? Cari, ¿me ibas a decir algo o alguien iba a decir algo? Nada, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias y esperamos entonces vernos. De acá nosotros tenemos ese acompañamiento, son los miércoles. Si mi memoria no me falla, recuérdenme por favor. Sí, en la sala sincrónica. Voy a preparar un temita para este miércoles. Para el que quiera entrar, veamos un tema adicional, un tema nuevo, del cual nos podamos ir nutriendo de cosas bien interesantes que también les pueden servir a ustedes. Así que nada, muchísimas gracias por estar acá. Les deseo una feliz noche y un excelente fin de semana. Gracias igualmente. Gracias. Muchísimas gracias. Que estén bien. Feliz noche. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Kelly. Gracias a ti. Que estés bien. Feliz noche.